generalmente el poco tiempo que compartíamos eran reclamos por la falta de tiempo con nuestros hijos. Teníamos mucho alejamiento emocional, afectivo, tanto como pareja como con los niños. Muchas discusiones. Si es que hubiéramos estado un poquito más tiempo ahí, creo que terminábamos rompiendo la relación. No creo que hubiéramos aguantado, porque ya era bastante difícil. Nosotros teníamos nuestro hogar construido sobre arena. Es por eso que se estaba derrumbando. Entonces, nuestro hijo se fue de misionero a Medio Oriente y nosotros decíamos, no, que no se vaya, porque allá la guerra estaba ahí latente, pues entonces era la preocupación de nosotros. Otra de las cosas que me parecen súper lindas y maravillosas de ustedes es el hecho de que hayan podido adoptar un niño. Creo que es una responsabilidad muy grande y más aún si ustedes ya tenían 3 hijos. Nos llama el director, me dice, ¿sabes que te tengo una mala noticia? ¿Qué pasó? Salió la mamá de la cárcel y se la llevó. ¿El matrimonio es bonito o es feo? Si queremos pasarla bonito, pues no te cases, ¿para qué te vas a casar? Hola, soy Grace Boada de Amor en Acción, el podcast en donde el amor se convierte en movimiento. Hoy tenemos unos grandes invitados. De hecho, ellos pusieron su primera semillita en mí. Ellos son Jofre, Brito y Alicita Pasquel, quienes han dedicado su vida entera al servicio de los demás y especialmente al servicio de Dios. Tienen una gran joya familiar y pienso que nos vamos a ver reflejados en muchas de sus experiencias, en muchas de sus vivencias, así que acompáñenme. Muchísimas gracias, Jofre y Alicita, por acoger esta invitación. Dios les pague por estar este día aquí. Quiero darles la más cordial bienvenida a este podcast que es para familias, para parejas. Quiero iniciar justamente con que me cuenten un poco de ustedes, por favor. ¿Quiénes son? ¿Qué se dedican? ¿Qué hacen? Gracias, para nosotros también es un gusto estar aquí y poder hacerlo. Sí, es un privilegio, como ya te había dicho, poder compartir con ustedes. Bueno, nosotros al momento pertenecemos a los equipos de Nuestra Señora. Tenemos 38 años de casados, 4 hijos, 4 varones, 3 de los cuales ya están casados, el último aún está soltero. Como te decía, estamos ahorita siendo miembros de los equipos de Nuestra Señora. Trabajamos con parejas desde el año 2010 que nos acogimos en este movimiento. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar en catequesis en la parroquia de San Carlos Borromeo por varios años. Pertenecimos a la comunidad de bodas de Caná en San Juan Eudes. Y al momento estamos también trabajando con una pastoral familiar en el santuario del Quinche, que tenemos reuniones una vez al mes. Tenemos también un curso bíblico los días martes por Zoom con parejitas de diferentes lugares del Ecuador y también de fuera del Ecuador. Y bueno, nosotros también damos acompañamiento a parejas. Estamos también haciendo todo lo que el Señor nos pida. Damos prematrimoniales, también prebautismales. Entonces sí, ha sido un tiempo que el Señor nos ha bendecido realmente. Porque nosotros decíamos, sí, estamos dando nuestro tiempo para el Señor, pero el Señor nos recompensa muchísimo más de lo que nosotros damos. Así es que las bendiciones que hemos recibido han sido grandes y nosotros seguiremos al servicio del Señor. Cuénteme un poco de su historia, porque ustedes llegaron a mi vida en un momento muy difícil para mí, fueron unos ángeles y Dios me ha bendecido con ese maravilloso regalo de conocerles y saber un poquito de ustedes. Y realmente yo les admiro muchísimo. Quisiera que ahora me cuenten un poco de su historia, cómo se conocieron, cómo es que llegan a los pasos del Señor. Bueno, nosotros nos conocimos hace 46 años, cuando estuvimos en el último año de colegio. Toda una vida. Sí, toda una vida. Fuimos novios desde sexto curso. Luego entramos a la universidad, a la misma carrera, los dos fuimos compañeros durante toda la carrera. Y bueno, tomamos la decisión de terminar la carrera y casarnos, ¿no? O sea, esperarnos hasta terminar la carrera, gracias a Dios. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. No estábamos en los caminos del Señor. Realmente de domingo de misa y no era más. Luego llegaron los niños,
éramos parte de un grupo de padres de familia del colegio, ellos estudiaron en el Spelman, entonces nos llevábamos muy bien con un grupo de padres de familia. Generalmente nuestros fines de semana era eso, partidos de fútbol, partidos de básquet, compartir con los niños, salir a pasear, esos eran los fines de semana, no más. Pero siempre hay un momento en el que el Señor llega a tu vida, ¿no? Fue un momento bastante difícil para nosotros, realmente fue bastante complicado. Estuvimos viviendo en casa de mis suegros durante 7 años, con los niños aún pequeños. Y Joffre se dedicó a trabajar, él trabajaba en una firma auditora, trabajaba de lunes a domingo. Entonces casi no nos veíamos. Y generalmente el poco tiempo que compartíamos eran reclamos por la falta de tiempo con nuestros hijos. Teníamos mucho alejamiento emocional, afectivo, tanto como pareja como con los niños. Muchas discusiones. En ese momento, un domingo que fuimos a misa con mis niños, nos invitaron a algo en la iglesia que ni entendí bien de qué se trataba. Pero a la salida me dijeron, ¿quiere inscribirse? Bueno, me inscribí, di mi nombre, mi teléfono, ya. Llegué a la casa, pasamos con los niños, Joffre estuvo trabajando y en la tarde fue él también a la misma parroquia a la Eucaristía. Y a la salida también se inscribió por obra del Espíritu Santo. Sí. También dijeron, ¿quieren formar parte? Sí, ya, pues, entonces ahí me anoté también. Cuando llegó a casa, me dice, ¿sabes que vengo anotándome en algo que dijeron en la parroquia? Yo, ¿qué cosa era? No sé. Yo, ¿no era algo de oración, algo así? Sí, dice, creo que era algo de oración. Entonces creo que yo también me anoté para lo mismo. Eran los talleres de oración y vida. Del Padre Ignacio de Reñaga. Pero en ese entonces no teníamos la menor idea de eso. Así que el siguiente sábado asistimos a la reunión que nos habían invitado, como que para ver de qué se trataba, ¿no? Fuimos y nos dijeron que teníamos que asistir 15 sábados seguidos. Entonces nosotros, ¿qué? ¿Tan locos? O sea, 15 sábados. No. Entonces, pues bueno, nos quedamos ese sábado en la reunión, así igual como para ver de qué se trataba. Entonces, nosotros fuimos el siguiente sábado, el segundo sábado a la reunión, y como que estaba un poco más interesante, pero te ponían a leer la Biblia que no habíamos leído nunca. Entonces, como que no entendíamos casi nada. Pero bueno, ya nos gustó un poquito más. Al tercer sábado que fuimos, las cosas coincidían, o sea, no teníamos ningún compromiso el sábado, no fuimos. Al tercer sábado nos dicen, a partir del próximo sábado vamos a tener que suspender el curso, porque van a cambiar el techo del templo de la parroquia y todas las bancas van a poner en las aulas de catequesis, que es en donde teníamos las reuniones. Ajá. Así que no vamos a tener aula y ya no vamos a poder tener el curso. Y esas veces como cuando el Espíritu Santo te pega la patada en la espalda. Entonces yo alzo la mano, ¿podemos hacer en mi casa? Entonces, claro, bueno, gracias. Estaba a 2 cuadras de la parroquia. Y desde ahí, claro, los siguientes sábados hicimos en nuestra casa. Entonces ya no podíamos faltar. Claro. Teníamos que estar presentes ahí siempre. Sí o sí. Sí o sí. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a enamorar de la palabra de Dios, a conocerle al Señor, a involucrarnos en la iglesia, en la parroquia. Y al terminar el curso nos invitaron a hacer un visiteo puerta a puerta en el barrio, en el sector, para invitar a gente a la parroquia porque iba muy poca. Empezamos a salir con monjitas, con postulantes, con chicos de la parroquia. Con nuestro hijo también. No es casa por casa, invitar a la parroquia, y fuimos conociendo a mucha gente. En ese entonces me invitaron a ser parte de la catequesis, a seguir un curso de verano de la catequesis. Entonces, bueno, pues ya está involucrada, hagámosle. Entré al curso, Joffre no estuvo para nada de acuerdo. Y apenas terminó el curso, fue en el mes de agosto, en septiembre empezaba la catequesis. Empezamos también a ser parte del grupo de catequistas de la parroquia. Y Joffre se molestaba. Cada vez que salía yo a la parroquia, se enojaba. Y más o menos, a ver, eso sería septiembre, octubre, más o menos como a comienzos de noviembre, nos invitan a una reunión de catequistas todo el sábado. Yo no sabía cómo decirle. Yo decía, le digo que vamos a la reunión de catequesis, de ley se me va a enojar. Entonces, ¿y ahora cómo le digo? Estaba dándole vueltas.
Hasta que le dije, ¿no? Le digo, ¿sabes que tenemos reunión de catequistas este sábado? Pero así. Entonces me dice, se quedó callado y no me dijo nada. O sea, yo, bueno, qué bueno, al menos no se enojó. Claro. Cuando después de un rato me dice, ¿crees que puedo ir yo también? Dijo yo, claro, sí, sí, seguro. Y estaba una monjita nueva de coordinadora de la catequesis, entonces yo no le tenía confianza como para pedirle que vaya yo. Era toda la semana orando, Señor, ayúdame, no sé qué va a pasar el sábado, pero bueno, ayúdame, ayúdame. El sábado en la mañana yo estaba en la ducha y me llama la monjita. Esperancita, ¿cómo está? Dice, te quería pedir un favor grandote. Le digo, claro, invítale a Jofe a la reunión de catequistas. Yo, claro, monjita, seguro, muchas gracias. Aquí yo, bien. Y ahí fuimos a que era tipo retiro, una convivencia de ese sábado. Y estábamos sentados así estaba el padre y las monjitas adelante. Y Joffrey me dice, ¿y cómo hay que ser para ser catequista? Entonces le digo, padre, Joffrey pregunta si puede ser catequista. Entonces me dio un codazo. Y el padre, claro, sí, sí. Y empezó ya de catequista. Entonces ahí nos involucramos ya con la catequesis de la parroquia. Luego sientes la necesidad que tienen los niños de un hogar estable, ¿no? De una familia que les acoja, que les apoye, que crezcan en valores, en virtudes. Y era algo que me molestaba mucho, entonces hablé con alguien del movimiento, ya pertenecíamos en ese entonces a los ENS, para ver qué se podía hacer. Entonces me dijo, hagamos una escuela para padres. Le propusimos al padre, el padre estuvo de acuerdo y empezamos con la escuela para padres. Tuvimos algunos meses y luego nos propusieron del movimiento que abramos un grupo de más pareja en San Carlos, que era un grupo de parejas. Pero para este entonces ya estábamos involucrados con el padre Charlie García en bodas de Caná en San Juan Eudes. Estábamos trabajando, ahí fue cuando les conocimos a ustedes, tuvimos la bendición de conocerles ahí en el grupo de bodas de Caná. El padre Charlie nos pedía, a veces que demos charlas en la comunidad, entonces ya nos íbamos involucrando en los dos lados. Fue bastante crecimiento ahí gracias al padre Charlie, que era nuestro apoyo, nuestro consejero, nuestro acompañante espiritual. Nos fue guiando de cómo ir acompañando a las parejas. Ahí empezamos con los acompañamientos, bueno, que seguimos hasta hoy. Y con el grupo de más pareja en San Carlos, la escuela para padres de la catequesis y bodas de Caná. Y luego ya tuvimos que desvincularnos, esto fue por tiempo, ¿no? Sí, no fue por tiempo. Tuvimos que desvincularnos de San Juan Eudes y dedicarnos solamente a San Carlos y al movimiento, que ya tuvimos luego ya otras responsabilidades más dentro del movimiento. Entonces fue una etapa muy bonita porque ya comenzamos a involucrarnos los dos. Como les contaba Lali, fue el Espíritu Santo que en cierta forma armó todo lo que les ha contado. Y se fueron dando, no son disidencias que realmente tú te pones a veces y dices, ¿por qué yo dije esto? ¿O por qué pregunté? ¿O por qué? Pero es porque es el momento exacto que el Señor te dice, oye, ahí tiene que ser. Entonces no es antes ni después, sino que es el momento justo. Y fue chévere porque esto nos fue cada vez más uniendo más en pareja, porque como les comentaba, yo tenía de trabajo, tenía muchas horas de trabajo, y entonces yo como que me fui separando un poco de convivir con mi familia. Pero de ahí fue cambiando, hasta que, claro, ya pasábamos mucho tiempo también ya juntos. Entonces yo entendí que la prioridad era Dios, más no la prioridad era el trabajo. Entonces, gracias al Espíritu Santo que me iluminó en ese sentido y fue dando todo lo que nosotros teníamos. Y a medida que íbamos entregando, el Señor nos iba dando más y más cosas. Entonces decíamos, y ahí entendimos por qué el Señor nos fue preparando desde hace mucho tiempo. Porque esto no es que se dio de la noche a la mañana, sino que nos fue preparando poco a poco en cursos, en charlas, en reuniones, y aprender a manejar la Biblia, entramos a un curso de Biblia y cosas así que no sabes realmente para qué es lo que estás haciendo. Uno cree que es para mi convivencia personal, para que sentirme bien, para estar con Dios, pero el rato que tú menos piensas te dice, aquí es la misión la que te tenía preparado. Ahora sí, ejerce. Todo lo que has aprendido, transmítelo. Entonces, pero es chévere porque como dice Lali,
Nosotros para dar la charla preparamos. Y muchas veces no está de acuerdo con lo que se dice, o el otro dice, no deberíamos decir esto, el otro, y teníamos conflictos. Pero después de la charla es como que predicábamos para nosotros mismos y todo se olvidaba. O sea, realmente fue una época muy hermosa. Y sigue siendo una época hermosa. Claro, en diferentes lugares, pero es lo mismo, ¿no? Sí, las comprendo perfectamente. Tengo algunas preguntas. Bueno, para la gente que nos escucha, hay varias cosas que de pronto no se sabe. Cuéntanos un poquito, ¿qué son los DENS? Equipos de Nuestra Señora. Es un movimiento a nivel mundial que nació en Francia en 1939. Vino al Ecuador en 1987. Está cumpliendo ya 38 añitos también, igual que nosotros de casados. Ah, felicitaciones. Vino, sí. De inicio fueron unas parejitas que le pidieron a un sacerdote francés, padre Henri Caffarel, que les dé acompañamiento espiritual como parejas. Entonces, bueno, esto fue un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego, por la guerra tuvieron que salir los esposos, las esposas siguieron con el acompañamiento, luego regresaron, alguien murió, pero fueron viniendo más parejitas. Entonces, el padre Henry ya sentía que no era suficiente él para poder acompañar, entonces pidió ayuda a otros sacerdotes. Y se fueron haciendo grupitos, un sacerdote con 5 a 7 parejas. Y eso es lo que se ha reaplicado a nivel mundial. Estamos en más de 100 países ahorita, en el África, en el Asia, en Europa, en Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica. Tenemos aquí en el Ecuador alrededor de 40, tenemos 2 regiones, Ecuador Norte y Ecuador Sur. Ecuador Sur está Guayaquil y Cuenca. Ecuador Norte está Mosquito, Santo Domingo Los Áchilas, Atuntaqui y San Gabriel. Tenemos alrededor de 40 equipos en Ecuador Norte. En Ecuador Sur están muchos más, ¿no? Muchos más, ha crecido más. Pero es muy lindo, o sea, somos equipos de 5 a 7 parejas y un sacerdote. El sacerdote está en todas las reuniones. Tenemos una reunión mensual en la que tenemos un tema de estudio que es a nivel mundial. El tema de estudio se prepara desde Europa y luego se traduce a todos los idiomas. Tiene 10 reuniones, empieza normalmente en el año calendario, pero como hay un mes que tenemos un retiro y otro mes que tenemos algún otro tema, entonces son 10 reuniones durante el año y una de evaluación. Sí, eso, se habla del tema de estudio que siempre es con enfoque bíblico, pero enfocado a parejas. El sacerdote es quien explica la palabra, quien enfoca. Como somos ya una familia, siempre hay un momento en donde tú cuentas cómo te fue este mes, desde la reunión anterior hasta acá. Entonces, a veces peleamos, a veces tuvimos alguna cosa, una enfermedad y cosas así. El sacerdote siempre nos ayuda a ir guiándonos, igual que los hermanos equipistas. Entonces, siempre es de crecimiento. Si una pareja del equipo está pasando por dificultades, ya sea económicas, ya sea afectivas, ya sea, no sé, de la muerte de alguien, el resto del equipo está para apoyarle a la pareja. Somos como una familia de elección, nos llamamos nosotros, en donde todos estamos juntos. Si alguien tiene alguna cosa, enseguida manden el chat, necesito que oren por mí porque está pasando esto, se enfermó mi papito y qué cosas así. Entonces todos estamos ahí para apoyarles. Es muy lindo y eso es para toda tu vida, ¿no? Porque incluso tenemos muchos viudos que empezaron siendo pareja, pero en el camino uno de los dos falleció. Entonces la persona viuda sigue siendo parte del equipo. Qué bonito. Y una cosa interesante también es que no, como lo decía Lali, no es solo aquí en el Ecuador, sino es a nivel mundial. Entonces, nuestro hijo se fue de misionero a Medio Oriente y nosotros decíamos, no, que no se vaya, porque allá la guerra estaba ahí latente, pues entonces era la preocupación de nosotros. Y el movimiento nos hizo contacto con gente de los equipos de Nuestra Señora de allá. Y mi hijo fue y le recibieron una de las casas de los responsables de Jordania. Wow. Entonces es así ese acercamiento de familia que tenemos en todo momento. Y no solo aquí, sino con la gente que se ha ido a Estados Unidos, la gente que ha venido de Europa también a uno de los países de Latinoamérica, y les han recibido. Entonces también cuando hay reuniones y de otras personas que vienen, no es que vienen a hoteles,
sino que vienen a las casas de los equipistas. Entonces es una familia ampliada y de elección, como siempre decimos. A nivel mundial. Muy bien. Cada 6 años se hace un encuentro mundial de todos los equipistas. Bueno, no de todos, de los que podemos alcanzar a inscribirnos, porque hay mucha gente que queda por fuera. Cuando estuvimos en Fátima, en Portugal, en el 2018, estuvimos con unas parejas de Andalucía, de España, y ahí nos contaban que una pareja tenía una hija que quería venir a estudiar en la Universidad de Zamorano, en Centroamérica. Una niña terminando colegio, 18 años, de Europa a Latinoamérica, en Centroamérica. Entonces, claro, los papás morían del susto. Entonces, habían hecho contactos, les ubicaron a unos equipistas de Centroamérica, creo que de Costa Rica. Costa Rica. Ajá. Y la chiquita fue a vivir en la casa de estos equipistas, como una hija más. Qué lindo, qué bonito. Hermoso. Es Sí. muy bonito. Sí. ¿Y cualquier persona puede ser parte de ese grupo? Cualquier pareja que tenga el sacramento del matrimonio. Ese es el único requisito. Ujú, ujú. Sí, católica y que tenga el sacramento. Y si es que alguien que nos No más. escucha o que nos Digan. ve quiere pertenecer al grupo, ¿cómo lo puede hacer? Podría contactarse con nosotros y nosotros les direccionaríamos hacia los responsables. Ah, ok, listo. Entonces ya saben, si es que están con ganas de crecer en pareja, creo que esta sería una bonita oportunidad más si ya tenemos el sacramento del matrimonio. Dentro de las cosas que dijeron, también me llama mucho la atención cómo se encontraron ustedes con el Señor. De esto, de toda la historia que ustedes me cuentan, ¿qué sacan ustedes? Dicen, bueno, yo con esto me conecté. Para mí esto fue lo importante. O tal pareja o tal persona me dijo esto, que con esto yo me enganché por completo. O fue ya el pasar de los días y darse cuenta y verse ya con el Señor. ¿Cómo fue con ustedes? Bueno, como yo te decía anteriormente, fue que el Espíritu Santo es el que tú lo sientes dentro. No sabes qué es lo que te pasa, para qué estás ahí. Dices, ¿yo para qué vine acá? ¿Qué es lo que esperaba? Pero realmente poco a poco te vas dando cuenta que el vacío que tenías en tu corazón se va llenando del Señor. Sí, bueno, para mí fue un poquito más puntual en el tema de la catequesis al ver la necesidad que los niños tenían de tener un hogar cristiano. Por eso es el anhelo que tengo siempre, ¿no? El anhelo más grande de ayudar a parejas. O sea, no tanto, o sea, sí a personas, si es que en algún momento se me presenta y todo, sí, claro. Pero para mí es mucho más importante la unión de pareja, el matrimonio, el hogar, la familia. Porque es en donde crecen los niños. Y si los niños no tienen bases, pues ¿a dónde vamos, no? Es el ejemplo. Correcto. Como cambiando un poco de tema dentro de su historia, me llamó muchísimo la atención, porque para la mayoría de las personas el vivir con los suegros es algo muy complejo. Y ustedes me cuentan que vivieron 7 años compartiendo pues con la familia extendida, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de compartir con la familia extendida y hasta qué punto uno puede decir está bien o está mal, es aconsejable, no es aconsejable? Porque es complicado, ¿no? Es bastante complicado porque, claro, yo no salí de mi zona de confort. Entonces, todo lo que yo hacía estaba con mi familia. Nosotros vivíamos en el segundo piso y mis papás y mis hermanos también vivían en el primero. Entonces, claro, yo al llegar de mi trabajo, primero entraba a saludar con mis papás, con mi familia y mis hermanas, y de ahí subía después a ver a mi verdadera familia, que era mi esposa y mis hijos. Entonces, para mí era chévere. Te digo, feliz de la vida, porque yo estaba en mi zona de confort, pero no veía que también de pronto les estaba diciendo, más importante no son ustedes, lo más importante es mi familia de origen. Y así poco a poco me fui dando cuenta que lo importante también es no olvidar a la familia, lógicamente, pero sí lo más importante es tu esposa y tus hijos, en ese orden. Entonces, sí debemos darnos cuenta de que al momento que ya somos casados, lo importante no es lo importante es que somos nosotros. Y en esa medida de nosotros, me toca dejar cosas que de pronto nos están haciendo daño a los niños. ¿Y cómo toman esa decisión de salir de ahí?
Alita, ¿nos ibas a decir algo? Sí, perdón. Yo te diría que es totalmente desaconsejable vivir en la casa de los suegros. O en el caso de que hubiera sido de mis padres también. O sea, yo creo que es, es algo que te limita muchísimo, sobre todo si es tu familia política, ¿no? Tú no tienes ni voz ni voto, solamente tienes que someterte, porque estás viviendo en un espacio que no es el nuestro. Entonces, si Joffrey, como te comentaba, trabajaba hasta cualquier hora, Joffrey llegaba a medianoche, a la madrugada, yo no le podía reclamar porque ellos se molestaban. Entonces, yo no podía, mis hijos no podían hacer mucha bulla en la casa porque se incomodaban. Sí, o sea, te sientes demasiado limitada, demasiado limitada. Si es que hubiéramos estado un poquito más tiempo ahí, creo que terminábamos rompiendo la relación. No creo que hubiéramos aguantado, porque ya era bastante difícil. ¿Y cómo toman La, esa decisión de salir? la decisión prácticamente la tomé yo, porque hablamos de comprar una casa, de irnos a vivir. Bueno, perdón, antes de esto estábamos construyendo en la Armenia, en el Valle de los Chillos, y vendimos esa casa para ir a la casa de mis suegros. Entonces ya teníamos solamente dinero en pólizas, pero ya no teníamos ni la meta de comprar una casa. Entonces, ahí empezamos a hablar nuevamente de que compremos una casa que vamos a vivir, pero Joffrey quería comprar la de la esquina, aquí a la vueltita. Entonces no quería irse ni un poquito más allá. Ajá. Y bueno, yo le pedía que veamos por aquí, vamos por la Kennedy, veamos así un poco por el norte, vivíamos en la Vicentina. Entonces Joffrey no quería. Y era justamente por este lazo afectivo que tenía con su familia que no quería romper. Entonces le dije, pues bueno, o sea, no hay problema, tú quédate aquí y yo con mis hijos me voy a buscar casa. Entonces ahí dijo, bueno, ya, busquemos. Entonces empezamos a buscar, salimos, pero claro, me dijo, pero no les vayas a decir nada de que estamos buscando casa. Entonces, ok, no digo nada, pero empezamos a buscar y compramos sin avisar a nadie en San Carlos. Entonces ya era un poquito lejos, hubo llantos, hubo molestia, pero nos independizamos, gracias a Dios. Sí, yo creo que fue la mejor decisión porque yo rompí ese lazo, rompí ese no que me tenía atado ahí y comenzamos a convivir ya básicamente nosotros, porque eh, todo lo que pasaba era ya porque nosotros lo habíamos decidido. Entonces, pero fue una época muy hermosa. Claro, y justo fuimos a vivir en San Carlos y la parroquia quedaba 2 cuadritas más arriba. Perfecto. Entonces llegamos y nos involucramos en la parroquia. O sea, fue así el Señor. Nos sacó de aquí y nos puso acá. Qué bueno, qué bonito. Una vez alguien me decía, y creo que fue de mi familia mismo, que me decía, ustedes mucho están con las cosas de Dios, ya, dedíquenle un tiempo a su familia, que no sé qué, dejen un poco de Dios y hagan como que un espacio para la familia. Y ahí va mi pregunta también, es, ustedes estaban involucrados en muchas cosas y están todavía involucrados. ¿Cómo ser un poco equilibrados en ese sentido de tener ese espacio para la familia y un espacio también que sea el espacio especial para Dios? ¿Cómo equilibrar ese espacio? Porque me ha pasado a mí, por ejemplo, que mis hijos me dicen, no, ya ustedes también se van a la iglesia y nos dejan aquí, o queremos ir, ya no queremos ir a la iglesia, o cosas de ese tipo, ¿no? Que los niños a veces, por niños, ya de alguna manera no sienten lo que nosotros sentimos, aunque demos el ejemplo y todo, pero es complicado. Sí, es bastante complicado. Como te comentaba hace un ratito, Juan Fernando a los 10, 11 años nos levantaba a rezar el Rosario de la Aurora. Entonces es como que ellos también se van sintiendo involucrados. Gracias a Dios estuvieron en grupo juvenil en la parroquia durante casi toda su adolescencia, desde niños en infancia misionera. Entonces ellos también han tenido ese involucramiento y van sintiendo esa necesidad. El problema, pienso yo, que puede ser cuando tú les dices, ustedes quédense acá que nosotros nos vamos por acá. Entonces ahí, claro, están prefiriendo esto en lugar de la familia. Entonces, siempre es cuestión de tratar de involucrarles también a ellos en eso. Christopher, el último de los enanos, cuando estábamos en Más Pareja en San Carlos, él era adolescente, era chiquito, pero él iba y se quedaba con los niños de las parejas que llevaban a sus hijos. Entonces les tenía en la parte de afuera, en el patio, jugando hasta bebitos chiquitos. Entonces él se encargaba de eso y él disfrutaba, él me ayudaba a cargar las cosas y todo para ir a Más Pareja.
Entonces es eso, ¿no? De que ellos vayan siendo parte de. Acá en la pastoral del Quinche hay una pareja que la nena está en la universidad ya y el chiquito está en el colegio, que él es el encargado de poner los tiempos adelante y avisarnos cuando ya se nos va a acabar. Ella es la que pone las diapositivas, ella les ayuda a editar. Es importante saber que cuando el papá está a la cabeza y dice, vamos a la iglesia, los hijos obedecen, los hijos lo siguen. Sí. Cuando mamá dice, no, es cuestión de mujeres, un poco machista, ¿no es cierto? Pero cuando ven a papá doblando rodillas, ellos también lo hacen, y lo hacen con gusto, no por obligación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos regala 24 horas al día. Y la pregunta sería, ¿cuántos le damos al Señor? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Si dijéramos, tenemos que dar el 10% del tiempo, nos tocaría dar como 2 horas y un poco más. Pero ¿le damos ese tiempo al Señor? Si Él es el que nos regala los 24 y nosotros no le damos ni una hora de tiempo o ni 5 minutos de tiempo, entonces estamos siendo un poco injustos, porque el Señor nos ama. Y en ese amor nos une. Y nos trata de que todos hagamos juntos. Por ejemplo, nosotros todas las cosas que hacemos, las hacemos juntos. Si vamos a algún lugar, nos vamos juntos, porque vamos en la misma línea. Si los enanos no quieren o los hijos no quieren estar con los papás, que no están alineados a lo que nosotros queremos. Y esa alineación significa ir al encuentro del Señor. Entonces, tenemos que hacerles entender, no obligarles, hacerles entender cuáles son las prioridades y qué es lo que más les va a beneficiar a ellos en lo personal y en el futuro cuando ellos también sean padres, porque ahí lo van a replicar igualmente. Sí, es importantísimo lo que dice Joff, estar los dos en la misma línea, ¿no? Porque si la mamá es la que está empujando a todos los hijos, incluso al papá, para poder llevarles a misa el domingo, ¿qué mensaje reciben los chicos? O sea, mamá la loca. Entonces, no, o sea, el primero que debe dar el ejemplo, el primero que debe insistir es el papá. Y saber que hay cosas que no son negociables. Como la Eucaristía Dominical, pues no es negociable. Y si me voy a la China, pues en la China tendré que encontrar una iglesia y voy a misa el domingo. Pero no es pretexto de que voy a viajar, que la piscina, que la abuelita, que no sé qué, y no voy a misa. Entonces, ¿qué ven? La misa, bueno, cuando sí, cuando no, o sea, depende. Y es un momento de familia. No es que yo me voy como hacíamos antes, Lali y los niños se iban a la mañana, yo después del trabajo me iba a la Eucaristía. No, después entendí que la Eucaristía es familiar, porque ahí compartes con ellos y compartes con toda nuestra comunidad, que es a la final, de ahí, de esa comunidad pueden salir tus futuras yernos, tus futuras nueras. Entonces, habría que pensarlo también, qué es lo que quieres para tus hijos en el futuro. Y es algo con lo que el Señor nos ha premiado, creo que infinitamente. Nuestro hijo, el segundo, es misionero en Jordania. Él trabaja con refugiados sirios. Está sirviendo en un orfanato con su esposa, que es gringa, es de Pensilvania, y con su bebita están sirviendo en un orfanato con unas monjitas argentinas y unos sacerdotes uruguayos. Imagínate, se fueron al otro lado del mundo para servirle al Señor. ¡Qué hermoso! Sí, es una bendición increíble. Sí, realmente sí. Qué bonito, de verdad les Lo interesante también es que no solo él, sino desde el primero hasta el último, siempre están involucrados con el Señor. Nosotros no les hemos dicho nada, pero ellos siguen involucrándose, igual que nosotros, se están involucrados con el Señor y trabajan para el Señor. Muy, muy bonito. Y con nuestras nueras también, y ahora con nuestras nietas. Y eso le comentaba justamente el día a Lali, que la segunda nieta que vive en Jordania, ella después de las reuniones, de las oraciones que hacen ellos, ella ya dice amén. Allá la mamá es gringa, habla inglés. Allá la mayoría habla inglés, o sea, el círculo con el que ellos se mueven, pero asisten a una iglesia latina, que es una bendición también. Entonces hay mexicanos, argentinos, ecuatorianos, ahí todos hablan en inglés, entonces la nena ha aprendido a decir amén. Claro, y la primera nieta que nosotros tenemos, ella no come si tampoco no le escucha orar a los demás,
El rato que alguien no pone las manos para dar gracias, entonces ella te regresa a ver y te dice amén. O sea, como diciendo, ya, pues, o sea, vamos a orar. Gracias, vamos a orar. Y termina y ella dice amén. O sea, son cosas que te dicen, wow, qué chévere. Dios siempre como va obrando, y sí creo que estamos dejando algunas huellas detrás de nosotros. Hermoso, muchas huellas. Y algo que dijiste, Jofre, en tu intervención hace un rato me gustó mucho porque dijiste que Dios siempre les ha bendecido y me vino un versículo de la Biblia que dice, quien es fiel en lo poco, quien es fiel en lo poco, pues Dios le dará más. Y yo veo eso en ustedes. Creo que Dios siempre ha sido generoso con ustedes porque ustedes han sido generosos también con Él. Dentro de este proceso de serle fiel al Señor, otra de las cosas que me parecen súper lindas y maravillosas de ustedes es el hecho de que hayan podido adoptar un niño. Y esa historia también me parece hermosísima porque no cualquiera lo haría. Creo que es una responsabilidad muy grande y más aún si ustedes ya tenían 3 hijos. ¿Cómo fue esa decisión? O sea, ¿a qué les lleva esa decisión tan grande de introducir a una persona más a su entorno familiar y de una u otra manera es salvarle la vida a alguien, hacer de su vida un regalo también de Dios porque yo sé que también Él está involucrado dentro de lo que es la pastoral ahora. Y sabes que, o sea, como todas las cosas que se han ido dando en nuestra vida, nada ha sido planificado. O sea, simplemente el Señor nos hace hacer las cosas. Un día estuvimos en la iglesia del Carmelo, luego de un curso de catequistas que teníamos cursos de verano. Al finalizar el curso, la reunión de ese día, el padre Pablito Mogrovejo, que estaba de párroco en el Carmelo, nos invitó a tomar un cafecito. Pasamos al comedor, era una mesa bastante grande y justo junto a mí estaba un catequista español. Yo estaba a este lado y Jorge estaba a este lado. Era alto, joven, bastante simpático y muy agradable, ¿no? Como catequista, muy, muy espiritual, muy, muy lindo. Entonces justo se sentó acá y coge un cuaderno y pone sobre la mesa. Y en el cuaderno veo que decía, puse, católica, ¿no? Pues nosotros somos de la católica, entonces, estudias en la católica. Dice, sí, dice, estoy estudiando, pero me va a tocar dejar. Yo que estudias teología. Yo, wow, o sea, cuando le escuché teología, para mí fue wow, ¿no? Entonces, sí, teología, entonces, pero me va a tocar dejar. Yo, ¿por qué? Sé por mis niños. Yo, wow, qué padre responsable, no va a dejar los estudios por sus niños, o sea, bien. ¿Y cuántos niños tienes? Y me dijo 14. Entonces, casi me caigo de espaldas a la edad de él, 14 niños, o sea, ¿cómo? Entonces me dice, sí, no te he contado, lo que pasa es que trabajo en un hogar de niños. Yo, en un hogar de niños, ¿y cómo es eso? Dice, están aquí niños de la cárcel, las mamitas están en la cárcel y los niños vienen a nuestro hogar. Yo, solo varoncitos. No, me dice, tenemos 2 casas, la nuestra es de varones y hay una casa de mujeres. Yo, qué lindo, que no sé qué. Vengan mañana, vengan a que conozcan. Entonces, excelente, vamos mañana. Fuimos al día siguiente a conocer y bueno, fuimos a la casa de los niños. Conocimos, muy linda la labor que hacían, chiquitos, o sea, muy necesitados de cariño. Bueno, venían de la cárcel, ¿no? Entonces, y la casa de las niñas nos llevó, era la vueltita de un parque, nos llevó a la casa de las niñas. Entonces, ahí conociéndoles a las monjitas, que las niñas, qué lindo. ¿Y cómo hacen? Dice, cada niño tiene un padrino, tiene padrinos. Entonces le digo, ¿y cómo funcionan los padrinos? Dice, los fines de semana se les llevan a sus casas a pasar con ellos y el domingo tarde les regresan. Y ¡ay, qué lindo! ¿Y qué se hace para poder ser padrinos? Entonces dice, bueno, ahorita todos los niños tienen padrinos, con excepción de esta niña, una niña que le tenían amarcada una bebita mulatita de churitos así. Chiquita que tendría como 1 año y medio de haber tenido, ¿no? Una linda. Sí, una linda nena, morenita, así linda, puro churito. Entonces, oiga, no tiene, no, dice, todavía no tiene porque recién salió en esta semana. Y podemos ser nosotros padrinos. O sea, ahorita todavía no, porque estamos haciéndoles exámenes médicos y todo, es un proceso.
más o menos a los 2 meses se puede decidir para que tengan padrinos. Todavía que bueno, pero por favor tómennos en cuenta y que bueno. Conocimos, ya chévere, nos fuimos. Y claro, y era nena. Era nena, teníamos 3 varones, entonces para nosotros nena, wow, ¿no? Entonces nos fuimos con toda la ilusión, mis hijos felices, nosotros felices. Cuando a la semana siguiente nos llama el director, me dice, ¿sabes que te tengo una mala noticia? ¿Qué pasó? Salió la mamá de la cárcel y se la llevó. ¡Ay, qué pena! Bueno, pero cuando venga otra niña yo te aviso. Entonces sí, por favor me avisas. Gracias, chao, chao, se fue. Cuando más o menos al mes de esto, mes y medio, me llama nuevamente. Me dice, ¿sabes que salió en esta semana un gordito? Es un gordito, suquito, es un lindo, que no sé qué. Yo, no, Antonio, muchas gracias, no. Entonces, no, pero es que está lindo y todavía no tiene padrino. No, es que tenemos varones, entonces mi esposo no va a querer varón. Dice, bueno, conversa con él y me cuentas. Dice, solo para que le vengan a visitar, para que les conozcan y todo. Bueno, voy a la casa, les cuento. Entonces yo fui claro, de una me dijo, no, varón no. Y los enanos, por favor, sí, vamos a conocerle, que no sé qué. Pero yo también, sí, solo conocerle, solo verle, o sea. Entonces yo fui, bueno. Fuimos. Claro, era uno contra cuatro. Entonces. Todavía solo conocerle nomás. Entonces fuimos el sábado y efectivamente era un gordito chiquitito que tenía 2 años. 2 añitos, imagínate, suquito. Pero tenía una congestión tenaz, se ahogaba para toser, tenía mucha secreción nasal y todo. Estaba como una tos fuerte, fea, tenía lastimado toda esta parte de acá. Entonces le queríamos coger y él se arrinconaba, se corría así asustadito. Entonces, bueno, o sea, todavía recién ha salido. Cuando mi hijo el mayor, que tenía unos 12, 14 años, le alcanza a coger de atrás y la marca. Y se le va llevando a la tienda a darle un helado. Con esa congestión que tenía, le lleva a darle un helado. Y ya vino de amigo de mi hijo. Entonces, ya empezó a saludar, pero no hablaba nada, no hablaba nada absolutamente. Entonces, pero ya se empezó a acercarse a nosotros y todo chévere. Cuando de ahí ¿qué sería? Como al mes, 2 meses más o menos, que nos dijeron que si queríamos llevarle el fin de semana. Estamos los 4, ¿no? Sí, por favor, el fin de semana. Entonces así empezó a venir los fines de semana, desde los 2 añitos. Y claro, ya te vas encariñando, pues, ¿no? Ya va siendo más cercano y todo. Un día nos dicen las monjitas, ¿te gustaría adoptarle? Entonces, sí. Pero como no era ningún compromiso, solo era una pregunta suelta. Sí. Entonces seguíamos en esas que le traíamos, le llevábamos, íbamos el viernes tarde, les volvíamos el domingo tarde. Le llevamos a la playa una semanita más o menos. En vacaciones ya pasaba unas 2 semanas con nosotros. O sea, ya iba siendo más cercana la relación. Ya le conocimos luego a la mamá, íbamos a visitarle en la cárcel, íbamos llevando alguna cosita para que el enano le vea a su mamá y así. Tuvo ella un problema en la cárcel de Quito, le mandaron a Puerto Viejo. Con mi hijo, con el mayor, nos fuimos a Puerto Viejo a visitarle a la mamá y todo, a que el hijito le vea y bueno. Entonces, ya era una relación bastante cercana, o sea, era como el bebé de la familia. Claro. Mi hijo, el tercero, un domingo que le estábamos llevando a devolver, él se quedaba haciendo deberes y le quedaba viendo así como una cara, el rato que se abrazaron a despedirse, le quedaba viendo así como una cara, le digo, mi amor, ¿qué pasa? Sí, yo siempre le pido a Diosito que Cris se quede con nosotros. Oh. ¿De qué va? Entonces, bueno, fue pasando así el tiempo, ya íbamos a los 2 años de que estaba viniendo con nosotros Cris. Cuando nos llama el director de la Casa de los Varoncitos, me llama a mí y me dice, necesito que tengamos una reunión con ustedes el domingo. O el sábado, creo que era el sábado. El sábado. Entonces, yo dije, se regó, porque justo en ese tiempo, el Cris venía súper bien el viernes, pero el domingo que le íbamos a devolver, él se agarraba de nosotros y lloraba y se ponía mal, hacía pataleta, no se quería quedar, le dejábamos llorando, así nos arranchaban para que se quede. Pero yo dije, ahorita nos van a decir, vamos a tener que suspender las salidas por un tiempo. Entonces nosotros, qué pena, pero bueno, ojalá no nos quiten definitivamente, ¿no? O sea, que sea un tiempito, qué triste.
fuimos en esas el sábado a ver para qué era la reunión. Pues bueno, íbamos como castigados, ¿no? Dijimos, ya. Cuando dice, ¿se acuerdan que una vez les preguntamos a ustedes si le querían adoptar a Christopher? Nosotros sí. Y ya aceptó la mamá. Y ahora se puede ir ya con ustedes. Entonces, legalmente seguía bajo la custodia del hogar de Nazaret, que era al que pertenecía, pero iba a estar en nuestra casa. Ellos seguían siendo los responsables por él. Entonces le pregunté si iba a seguir asistiendo a la escuelita donde estaba asistiendo con los otros niños de ahí. Me dijeron, no, tiene que cortar todo vínculo y tiene que ir a otra escuelita. Entonces tuvimos que buscarle, así al susto, buscarle escuela, uniformes y todo. Y bueno, pues así empezamos nosotros un proceso de acogimiento temporal para que esté legalmente con nosotros. Y eso salió cuando él tenía 8 años, se demoraron como unos 4 años más. Teníamos visitas desde Esmeraldas, de trabajadoras sociales, de abogadas que venían a ver en el entorno en el que vivía, cómo se sentía, pedían fotos y le decían a él, ¿y quiénes son ellos? Ah, mis abuelitos, mis tíos, mis primos, y así. Entonces iban viendo que estaba involucrado en la familia, conocían la habitación de él, en donde tenía sus juguetes, su ropa, sus útiles y todo. Así hasta que nos tocaba volarnos esmeraldas a cada rato para firmar papeles y cosas, hasta que nos dieron el acogimiento. Pero luego, cuando estaba ya legalmente podía ser adoptable, fui a averiguar a ver cómo era el proceso y me dijeron que me quitaban el niño, se llevaban a uno de los hogares del MIES hasta que me aprueben la adopción. Entonces, hasta ahí quedamos, ya no continuamos con el proceso, y el gordo se quedó viviendo con nosotros, pero sin estar adoptado legalmente. O sea, no hubo ningún inconveniente con el paso del tiempo. Tenemos la sentencia del acogimiento temporal que nos dieron ya los jueces de Esmeraldas. Pero sin fecha. Sin fecha, de caducidad. gracias a Dios, porque eso, el mismo abogado que nos entregaba nos decía es bien raro porque siempre les dicen por un periodo de 5 años o hasta que el menor cumpla 12 años o cualquier fecha, pero no tenía ningún límite este nuestro. Ajá. Entonces con eso se quedó, bueno, cuando la mamá salió, cuando mi hijo tenía 8 años, la mamá salió de la cárcel, hizo contacto con nosotros que quería verle, no teníamos mucho temor de que nos quiera quitar. Pero luego una abogada que trabajaba con niñas abusadas nos dijo, dile que no hay problema, que cuando quiera tú le entregues, pero que tiene que pagarte todo lo que hayas gastado en él. Guarda facturas, guarda todo, entonces claro, ya tenía también con qué defendernos. Entonces le dijimos eso de que si quería llevarle, ella dijo no, por favor, y desapareció de la vida de mi hijo. Nunca más hemos vuelto a saber nada de ella. Wow. Desde el 2008. Wow. Y así ahorita ya es fisioterapeuta y está en Estados Unidos. De vacaciones. De vacaciones. Está allá. Se fue un mes a conocer Estados Unidos. Ay, qué bonito, qué bonito. Sí. Y tengo que decirles que yo conocí directamente a Chris, trabajó un tiempito conmigo y la verdad, nosotros le pusimos a él de cariño, le decíamos todos el dulcito. Se ganó el corazón de todos. Es un niño muy lindo. Yo le digo niño y es todo un señor adulto, pero en el grupo todo el mundo le pusimos de apodo Dulcito. Y le pusimos Dulcito porque justamente es una dulzura. Es una dulzura el niño, en serio. Y se nota todo el amor que les tiene a ustedes. De verdad, él siempre que hablaba de ustedes, como mi papi y mi mami, él hablaba con mucho cariño y se nota el trabajo y el amor que ustedes le han puesto a esto que Dios les ha encomendado, que a veces no entendemos, pero son las cosas que Dios quiere ponernos a nosotros porque sabe que podemos dar. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito poder de pronto influir en una persona y que esta persona ahora sea también un servidor del Señor. Muchas gracias y Dios. Realmente es una bendición, o sea, para nosotros como familia, Sí. Cris ha sido una bendición. Sigue Y siendo. sigue siendo. Sí. Hermoso. Igual nosotros lo queremos mucho. Hemos hablado un poco de sus vidas, pero yo quisiera que también hablemos un poco desde la experiencia que ustedes tienen con el acompañamiento a las parejas y en base a este acompañamiento que ustedes han hecho con parejas, ahora, actualmente, ¿cuáles creen que sean como que los 2 temas más importantes que podamos tratar ahora
como para decir, este puede ser un punto de quiebre para la separación familiar. Bueno, son algunos, pero creeríamos los dos principales. El primero es alejarse del Señor, sacar de la relación a Dios. Y el segundo sería la falta de una buena comunicación de pareja. Y si es en pareja, también en familia. Entonces creo que esos dos temas son primordiales dentro de una convivencia, tanto de pareja como familiar. Como dice la palabra de Dios mismo, nosotros construimos la casa sobre la roca o sobre la arena. Nosotros teníamos nuestro hogar construido sobre arena. Es por eso que se estaba derrumbando en un determinado momento. Pero cuando nos dimos cuenta que nos hacía falta la roca y empezamos a buscarle y a construir realmente nuestra familia, nuestro hogar, todas las relaciones sobre la roca que es Cristo, todo empieza a organizarse y a llegar a su lugar correcto. Ahora sí, te puedo decir, nos sentimos una familia firme, una familia fuerte y, y todos, o sea, nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros nietos, igual todos sabemos que somos uno en Cristo y todos estamos dispuestos a ayudar a quien sea y lo que tengamos que hacer para fortalecer más hogares y llevarles hacia Cristo. La única seguridad, el único seguro de vida, de persistencia y resistencia es Cristo. Si no estamos tomados siempre de la mano de Dios, un hogar se derrumba. Por cosas pequeñas, incluso el hogar se derrumba. Ahí está la frase que dice, familia que reza unida permanece unida. Y es verdad. Uh-huh. Dentro del movimiento de los equipos de Nuestra Señora tenemos herramientas básicas que son las que nos permiten caminar y crecer durante nuestra vida matrimonial. Tenemos la oración personal, la oración conyugal, la escucha de la palabra de Dios, que esa es la parte fuerte que nos tiene de la mano de Cristo siempre. Pero también tenemos la sentadita que le llamamos al diálogo conyugal, porque nos sentamos en la presencia de Dios, nos ponemos nuestra vida en oración y dialogamos. Pero no es una conversación, es un diálogo en donde nos escuchamos realmente de corazón a corazón. Tratamos de entender qué es lo que siente el otro y cómo podemos desde nuestro corazón ayudarle, apoyarle, ser ese vínculo fuerte para que la otra persona pueda crecer y se sienta segura. Tenemos que ser el lugar fuerte para el otro y el lugar fuerte para nuestros hijos, en donde todos nos sintamos seguros que es nuestro hogar. Entonces, una familia que no tiene diálogo también se derrumba, porque nos vamos volviendo dos extraños. Empezamos como pareja, pero luego los avatares de la vida, el trabajo y los hijos nos van separando. Y hay un momento en que somos dos desconocidos. Se van los hijos, no ha habido diálogo, pues no nos conocemos. Ya no hay nada que nos una, separemos. Y el diálogo no significa sentémonos a reprocharnos o sentémonos a reclamar las cosas, sino sentarnos con la ayuda del Señor, a abrir nuestros corazones y decir, es lo que yo estoy sintiendo ante tal situación. Muchas veces en el diálogo pensamos que es que me escuche el otro. Y ese es un error bastante grande. Lo importante es aprender a escuchar con el corazón, a escuchar a través del diario vivir, de las actitudes que tiene la otra persona, de las cosas que están sucediendo, aprender a escuchar, no solamente tratar de que me escuche y que yo imponga lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, sino escucharnos. Cuando aprendemos a escucharnos desde el niño chiquito, vamos a empezar a ser más empáticos con los demás y a fortalecer nuestra relación. A la larga o al final del camino vemos reflejado esto, ¿no? De poder escucharnos también con los niños, porque ellos nos ven en todo lo que hacemos. Nos hacemos ejemplo vivo. Porque es interesante, muchas veces decimos, tenemos que conversar solo los dos. Pero realmente lo que también debemos hacer son los diálogos, las reuniones familiares. Reuniones familiares en las que nos sentamos todos, en los que vivimos en casa, y exponemos también nuestros sentimientos. Lo que nos está pasando, lo que nos está haciendo feliz y lo que no nos está haciendo tan feliz. Entonces, si nosotros exponemos desde el más chiquito hasta el más grande, dándole la oportunidad para que expresen, porque es uno de los errores también que se cometen. No, tú no hables porque eres chiquito y no sabes. No, al contrario, hay que decirle qué es lo que está sintiendo ese niño.
y nos vamos a topar con muchas sorpresas, porque ellos de pronto tienen la película más clara que nosotros, pero hay que dejarlos que desarrollen, y así les estamos dando la oportunidad a que puedan expresarse ante otras personas, y es importante, ¿para qué? Para que su desarrollo también sea parte de la convivencia familiar agradable en la que él está desarrollándose. Que todos seamos valiosos, Somos, de hecho. pero que nos sintamos también, ¿no? ¿Qué mensaje podrían darse a ustedes mismos si regresáramos el tiempo antes de casarse o cuando ya eran novios? Sí. Yo creo que lo básico, lo más importante es desde que somos pequeños, en la adolescencia, en la juventud y durante los primeros años de vida profesional, de pronto, de vida de matrimonio, tomarse de la mano de Jesús. Buscar espacios en donde compartamos con personas que piensen igual que nosotros. Es lo que nosotros recomendamos siempre en los prematrimoniales. Porque hay veces en que se piensa que el curso chiquito dura, qué sé yo, un fin de semana. Y me olvidé, ya tengo el requisito para casarme, me caso y hasta ahí. Entonces, no es esa la idea. La idea es algo que nos vaya alimentando permanentemente. Que contemos con amigos, amigas, familiares, sacerdotes, con quienes tengamos el mismo interés por seguirle al Señor. Compartir los mismos intereses, las mismas aspiraciones y alguien que nos aguante, que es algo que tenemos en el movimiento. No, si una pareja está débil por cualquier razón, estamos los demás para sostenerla. Entonces yo creo que ese es el principal error que cometí yo a nivel personal, no buscar del Señor así con ganas y permanentemente, más que la misa dominical era para mí suficiente. Sí, debemos darnos cuenta que nosotros en el Padre Nuestro decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero la mayoría de veces que dice, sí, pero verás, esto es lo que yo quiero. Él nos conoce y Él sabe lo que nos va a suceder. Y tenemos que dejarle en manos de Él nuestra vida. Y cometemos los errores, decimos que aquí estoy bonito, estoy en mi zona de confort, estoy pasando chévere, entonces ahí quiero seguir. Pero el Señor te dice, pero eso es temporal. Así es que, no, pero aquí estoy chévere, Señor. No, en esto no te metas. Pero si decimos, pero el Señor es el que te va a ayudar, el Señor es el que te va a cubrir en todo momento, no solo aquí, sino después cuando estés en su presencia. ¿Sabes que te comento cuando Juan Fernando vino la primera vez de Jordania? Era soltero todavía. Estábamos yendo en el auto y él me decía, mami, quiero agradecerte por algo. Por todas las veces que me obligaste a ir a la iglesia, que me obligaste a ir a la catequesis, que me obligaste a hacer todo lo que yo no quería hacer, porque si no hubiera sido por todo eso, no estaría donde estoy ahora. Ay, qué hermoso. Y para cerrar ya este pequeño conversatorio, este podcast, en este mundo tan loco que vivimos, muy pocas parejas ahora quieren casarse, muy pocas personas quieren comprometerse de verdad con Dios. Y si pues ya lograron unirse con alguien, el vivir en unión libre es lo de moda. Para ustedes, ¿es bueno o no es bueno casarse? ¿Aconsejan o no aconsejan casarse? O mejor, digamos, viven cada uno por su lado. ¿Qué es lo que nos dejarían como consejo? Porque nos meten ahora el cuento de que casarse está mal, que el matrimonio está mal, que vivir casado, pues ¿para qué? Depende qué quieras para tu futuro. Si quieres tener una relación estable en donde tú puedas ser feliz toda la vida, busca el matrimonio, pero un matrimonio de 3, en donde sea Cristo el centro que nos sujeta a nosotros que somos débiles. Si queremos pasarla bonito, pues no te cases, ¿para qué te vas a casar? Porque el matrimonio civil simplemente es un contrato que puedes deshacerlo en cualquier momento. La unión libre puedes deshacerlo inmediatamente. Entonces no te asegura nada. Pero sí, el Señor nos asegura que vamos a ser felices hasta que la muerte nos separe. Entonces yo diría, es buen negocio casarse, porque estamos asegurando nuestro futuro y de nuestra descendencia. Porque con ellos, con nuestro ejemplo, nuevamente los muchachos van a replicarlo y van a estar con el Señor viviendo de tal forma que sean felices. Si somos valiosos como hijos de Dios, debemos nosotros primero darnos ese valor
No podemos estar de prueba en prueba dejándonos probar por medio mundo hasta ver si algún día, más bien tener la certeza de que desde el comienzo voy a luchar por esto que sí quiero hasta los últimos días. ¿El matrimonio es bonito o es feo? Hermoso. Todo depende de ti, cómo lo quieras ver y cómo vas a actuar. Problemas va a haber. Todo depende de ti, la actitud que tomes frente a ese problema. Si tú lo tomas de una forma tranquila, la vida va a ser tranquila. Pero si le tomas de una forma violenta, te aseguro que muchas van a decir, ¿para qué me casé? Porque el matrimonio no es para estar sufriendo. El matrimonio es para ser felices y estar en una convivencia los dos tranquilos y felices. Como decíamos, hasta que la muerte los separe. Pero depende de cada uno de nosotros la actitud que tengamos frente a esas situaciones adversas o frente a esos problemas que se vayan presentando en cada momento dentro de la pareja. Que van a haber, indudablemente van a haber problemas. Pero cómo lo manejes depende cuánto Espíritu Santo tengas. Si tú estás de la mano del Señor, tú no vas a reaccionar mal. Muchísimas gracias, Geoffrey y Alicita. De verdad, es una bendición poder compartir con ustedes. Me llevo muchas cosas bonitas y también como cogiendo un poquito de sus palabras, me quedo también con muchas enseñanzas porque a veces de pronto uno no se imagina que esto también le puede llegar incluso a uno mismo. Entonces, yo me quedo con sus enseñanzas, me quedo con ese cariño tan grande que le ponen a todas las cosas que hacen para el Señor y creo que se ve fructificado justamente en todas las cosas que también reciben de su mano. Yo les agradezco de todo corazón por aceptar mi invitación y Dios les pague por todo. No, para nosotros un privilegio, Grisita, de verdad, así con muchísimo cariño poder apoyarte en esto y sobre todo servirle al Señor. Esperemos que llegue a muchas parejitas y que de verdad sirva para buscarle a Él, para buscarle al Señor, para acercarse más a Él y tener más hogares cristocéntricos. Claro, y con que una sola persona diga, con esto voy a cambiar, nos sentimos muy contentos y felices por ello. Y porque el Señor así es. De las cosas malas siempre saca cosas buenas. Entonces sabemos que de esto el Señor va a sacar muchísimas, muchísimas cosas buenas. Y que también les dé muchas bendiciones a ustedes. A ti, tu hogar, que todo sea lleno de dicha y prosperidad. Muchas gracias, muchas gracias.